Buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla la profesora Mayra Alejandra Maldonado. En la mañana de hoy los voy a acompañar con esta hermosa materia que vamos a dar inicio el día de hoy. Les hablo en nombre del Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado. Sean bienvenidos ustedes al curso de Intervención Psicopedagógica. Esta asignatura está organizada con el fin o con la intención de formar los diferentes aspectos teóricos relativos al conocimiento y a la intervención psicopedagógica, básicamente en el área educativa, y que permita fortalecer el perfil de los profesionales o de los psicopedagogos, de los educadores, de los psicólogos que están en el área educativa y que nos permita conocer exactamente el fortalecimiento de aquellas habilidades en cuanto al trabajo con niños o con adultos en instituciones educativas. La idea es propiciar los recursos educativos en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Al finalizar este curso podremos desarrollar estrategias, habilidades, pertinencia con relación a lo relacionado con la identificación de las necesidades educativas en nuestros niños y de nosotros como profesionales en la intervención de la misma. Es importante la intervención o la orientación o la integración de especialistas o de trabajar con un equipo de especialistas o el equipo interdisciplinario que permita conocer las habilidades y destrezas. Vamos a ver unas importantes áreas dentro del desarrollo de la intervención psicopedagógica que nos permitirá conocer y evaluar algunas actividades. Vamos a hablar lo que es los modelos básicos de intervención, donde tenemos el modelo clínico, el modelo cíclico y el modelo de consulta. Tenemos también los temas relacionados con las áreas de intervención que vamos a ver desde el punto de vista de orientación profesional, de orientación a los procesos de enseñanza y aprendizaje y de orientación a la prevención y el desarrollo, que es sumamente fundamental dentro del ámbito educativo, el tema de la prevención. También vamos a hablar acerca de aquellos agentes de orientación que intervienen en los procesos, como son los psicólogos, los orientadores, los psiquiatras y los especialistas en el área de psicopedagogía, que trabajan de la mano con el desarrollo educativo del niño y que nos permiten integrar o conocer aquellas debilidades que pueda estar teniendo un niño o un joven o un adolescente en un momento determinado. Vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la educación emocional. En los últimos años se les ha dado una importancia especial al área de la educación emocional. Hace muchos años veíamos que solamente evaluábamos las áreas del desarrollo, el conocimiento, el sacar una buena nota, el obtener una buena apreciación numeral. Pero en estos momentos, desde hace unos años para acá, podemos saber que el área emocional es fundamental para el desarrollo social del individuo. No solamente el conocimiento, es cómo pones en práctica, cómo eres capaz de relacionarte con las personas que están a tu alrededor. Por eso vamos a trabajar o vamos a hablar desde el área de la educación emocional, que nos permitirá conocer algunas habilidades importantes dentro de la materia que vamos a ver. Sí, allí tienen un material dentro de la plataforma de la universidad importantísimo. Tenemos el libro de la inteligencia emocional de Goleman, que nos habla de la amígdala, pero no de la amígdala, sino de la amígdala emocional que está en nuestro cerebro, que controla y maneja todos los aspectos relacionados con las emociones. Y sabemos que las emociones forman parte del ser humano y están intrínsecamente relacionadas con nosotros y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. También vamos a ver algo muy importante, que es la psicopatología, que es el área que se encarga de estudiar todas aquellas patologías y que podemos encontrarlas dentro del DSM-4, que es el Manual de Psiquiatría. Que van de la mano para identificar cualquier situación que se pueda presentar en un momento determinado. La materia de intervención psicopedagógica, como su palabra lo dice, es intervención, es intervenir, es ingresar, es ver qué es lo que está pasando, evaluar la situación. Oye, tengo un niño que tiene una determinada situación, vamos a intervenir, vamos a ingresar y vamos a evaluar exactamente qué es lo que está pasando. Recordemos que todos los procesos de los adultos o los procesos intrínsecos de nosotros como seres humanos vienen controlados por el área del cerebro. Para que un niño pueda aprender, debe tener áreas específicas. Por eso cuando nosotros evaluamos el área de la memoria, si la memoria de nuestro niño es a corto, a mediano, a largo plazo, si los procesos de atención y concentración son cortos o son muy largos, cómo está la atención, cómo están los procesos sensoperceptivos, cómo es el área de atención o el canal
por el cual el niño aprende. Recordemos que todos no aprendemos de la misma manera. Tenemos niños que aprenden solamente escuchando, que pueden estar mirando el techo, pero están poniendo atención porque su área de ingreso del aprendizaje es captada por el área auditiva. También tenemos niños que son netamente visuales, que pueden estar más pendientes de la lámina que lo que yo estoy diciendo, porque eso es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero tenemos otros niños que no, tenemos otros niños que necesitan las dos cosas, que necesitan el audio y necesita la imagen visual. Por eso yo siempre les doy a mis estudiantes la posibilidad de verlo a través de láminas y de verlo a través de láminas y a través de la clase auditiva para que los dos canales de percepción del aprendizaje se fortalezcan. Para hablar de materia de intervención psicopedagógica, podemos decir que en Europa, en Bélgica, han sido países pioneros en el tema de la orientación y de la psicopedagogía, proactiva, preventiva, reactiva y terapéutica. Y va dirigido al tema de lo que es prevención, o sea, debe ir más allá del ámbito escolar. Se dice que este propio carácter preventivo presupone una temprana relación entre la familia, la escuela y las posibles intervenciones que se realicen de ella. Recordemos que el niño está en un entorno entre familia y escuela y debe haber allí un equilibrio. Es necesario adaptar estrategias individuales como grupales para lograr con eficacia los objetivos que se desarrollan. Por eso es importante y relevante el diagnóstico en un momento determinado para poder hacer una intervención temprana del niño a los primeros años de edad. Y realizar programas de intervención y de planificación adaptadas a las necesidades de la persona, adaptadas a la necesidad de cada niño. Cuando hablamos de intervención, hablamos de individuos o hablamos de grupos primarios, grupos asociativos o un individuo en particular. Podemos trabajarlo en comunidades, en instituciones, y el propósito, la finalidad es terapéutica, correctiva y el desarrollo de métodos. Por eso lo podemos hacer a través de grupos o a través de una persona como tal. Para hablar de la intervención psicopedagógica, también vamos a hablar de la psicopedagogía, que se le caracteriza como una disciplina social y humana con límites difusos y se ocupa de las características del aprendizaje humano. Psicopedagogía se ocupa del aprendizaje humano. Cómo aprende, cómo varía el aprendizaje, cómo y por qué se produce, cuáles son los elementos necesarios para que ese niño aprenda y las alteraciones que se pueden presentar en el aprendizaje. Recordemos que existen una serie de alteraciones que se pueden presentar en un momento determinado, de pronto una dificultad del aprendizaje, una dislexia, una discalculia, una disortografía, una limitante para que el niño pueda obtener este proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo se promueve el aprendizaje. Todos somos importantes. El docente especialista, de pronto en el área de educación especial o que maneje el área de dificultad del aprendizaje, el psicólogo, el psiquiatra, porque allí sabemos que nosotros no podemos diagnosticar que nuestros niños, nosotros identificamos que el niño en algún momento pueda estar viviendo una situación o pueda estar presentando una situación, porque con la experiencia, con los años, cuando tenemos muchos años en el área de educación, nosotros ya podemos detectar que el niño tiene una necesidad educativa o tiene alguna discapacidad o algo afectado en su área de desarrollo que no le permite alcanzar el aprendizaje. Pero nosotros como docentes no podemos dar un diagnóstico, por eso nos agarramos de la mano del equipo interdisciplinario, ya sea el psicólogo para que aplique los test de evaluación o ya sea del psiquiatra para que nos evalúe, porque podemos tener en clase un niño autista o un niño con una condición de autismo o con rasgos de autismo y entonces vamos a necesitar una atención especializada. Pero aunque hagamos muchas maestrías, pues no somos quien para diagnosticar, porque para eso cada especialista está en su área, pero chévere. Felicitaciones por ese importante proyecto y bueno, muchos éxitos. Ahorita en estos momentos tenemos una interferencia, una intervención fundamental y es que los niños están pasando por procesos de separación a nivel familiar. Tenemos a papá o a mamá fuera del país y eso hace que emocionalmente el niño experimente una serie de cambios y precisamente iba a hablar ahorita del tema de las emociones. Cuando nosotros no estamos concentrados, cuando nuestra atención no está 100% en lo que el profesor está dando, y eso no solamente le pasa a los niños, eso también nos pasa a los adultos. A veces estamos en la clase, pero estamos pensando en otra situación que nos tiene aturdidos o que nos tiene
preocupados y no centramos nuestra atención en lo que estamos haciendo. Y tenemos situaciones de niños que están pasando por problemas y no es porque tengan una discapacidad ni porque tengan un problema de aprendizaje, sino que el proceso de aprendizaje se ve interferido por situaciones de la vida diaria, separaciones de sus padres, separaciones de familias, porque vemos que con el tema de la migración ha generado múltiples situaciones. Entonces tenemos que venir allí, nosotros como especialistas, a tratar de mediar en esos procesos de intervención para poder darle una estabilidad emocional a ese niño, que es un proceso que no es fácil, que lo llevan adelante los psicólogos, pero que nosotros desde las instituciones educativas, dentro de esa intervención educativa, lo podemos llevar a cabo. ¿Sí? A través de estrategias, a través de situaciones que los podamos motivar. Porque a veces sucede que tendemos a sobreprotegerlos porque el niño está pasando una situación, pero no vemos la necesidad de intervenir, ya sea de manera individual o de manera grupal, aquellas situaciones. Bueno, vamos a continuar con el proceso de intervención. Hablábamos de la acción de intervención psicopedagógica, que va directamente con el tema de planificación de procesos educativos y su fin es mejorar el proceso educativo, mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje y de adquisición de conocimientos. También tenemos los modelos de orientación que los tenemos dentro del programa, que sugieren procesos y procedimientos concretos que van de la mano con el tema de la actuación en el proceso educativo, que son como guías de acción o guías en el área de la educación. La orientación educativa, ¿qué es esa orientación educativa? Hace muchos años, casi que en la mayoría de los colegios, de las instituciones, teníamos esa figura del orientador educativo. Dice que se configura como modelo de intervención y constituye las líneas estratégicas en la práctica. Este orientador educativo hace esa intervención dentro de las instituciones educativas de aquellas necesidades que el docente de aula va reflejando o va identificando, porque es el docente de aula el que identifica y se da cuenta que está sucediendo algo allí. Y la orientación y el orientador viene a aplicar estrategias o intervenciones a nivel grupal o a nivel individual para tratar de corregir esas debilidades. Y si el niño necesita una atención especializada, pues sacábamos al niño, lo llevábamos a un aula especializada donde el niño podía nivelarse de acuerdo a la necesidad educativa, en este caso a la dificultad del aprendizaje que presentara en un momento determinado. Y es fundamental esta orientación educativa, no solamente en el ámbito educativo cuando trabajamos con niños pequeños, también en el tema de la universidad cobra importante auge cuando el estudiante va a decidir qué carrera va a cursar. Generalmente los estudiantes entre los 16 y los 17 años tienen confusión porque no saben qué van a estudiar, cuál es la carrera que más les conviene, las que más les gusta. Entonces, dentro de las universidades, especialmente las británicas, las europeas, tienen ese asesor o orientador educativo que le brinda al estudiante esa capacidad de conocer más o menos de qué se trata cada carrera. Cuál es el campo de trabajo, dónde se van a desarrollar, dónde se van a especializar. Yo tuve la oportunidad de tener una orientación cuando fui a estudiar mi primera carrera universitaria, de encontrarme con una psicóloga que me dijo, esta carrera se trata de esto, vas a trabajar en esta área, esto es lo que vas a hacer, es una carrera que te va a dar mucha satisfacción. Entonces, eso es importante que cuando tú vas a ingresar al campo universitario conozcas lo que quieras hacer. Generalmente cuando yo tengo estudiantes en el aula, especialmente en el área de pregrado, que he tenido bastantes estudiantes, generalmente tenía los niños de primer semestre. Yo les digo mis niños de 17, 16 años, y estos muchachitos se sentaban en su silla, en su pupitre y no sabían por qué estaban allí muchas veces, porque papá quiso que fuese abogado, porque mamá quiso que fuese abogado, o que fuese profesor, o que fuese, bueno, X carrera, pero realmente el niño no estaba seguro de lo que quería estudiar y yo siempre les decía, uno tiene que visualizarse en lo que quiere hacer. Si vas a estudiar una ingeniería, ya sabes que vas a tener que manejar o vas a tener que tener habilidades en el área de los números. Si no te gustan los números, entonces vas a buscar una carrera que te va a costar leer, que vas a necesitar leer bastante, estudiar bastante, ya sea en el área de educación, ya sea en el área de medicina. Entonces, es esa orientación y es importante que dentro de las universidades tengamos esa figura de orientación que permita a las personas tomar decisiones en un momento determinado. Entre las áreas de intervención tenemos la orientación educativa va a la parte escolar, a la vocacional, que era la que les estaba hablando, acerca de qué quiero estudiar, quién soy, qué quiero ser
y en qué área me quiero formar. Y la orientación para el estudio y la orientación social, que es importante, es fundamental. También las vemos mucho en los centros de atención para adolescentes cuando han infringido las leyes. Allí nosotros se le brinda una orientación social al estudiante o al joven privado de libertad. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser un ciudadano bueno para la vida? ¿En qué me quiero desarrollar? ¿Será que quiero seguir delinquiendo? ¿Quiero salir de esto? En todas las áreas del desarrollo, no solamente la educativa, vamos a encontrar la orientación, que es esa intervención. Entre los modelos de intervención tenemos aquellos que secuencian, sistematizan las acciones y las prácticas dirigidas a la orientación. Como todo, tiene unos pasos necesarios y requeridos para poder llegar a la intervención como tal. Que especifican el tipo de relación que se establece entre el orientador y el orientado. Como todos sabemos, debe haber un clima de paz, de tranquilidad, de confianza que te permita tener ese feedback entre el orientador y el orientado, esa comunicación efectiva. Y allí vamos a establecer los procesos y los procedimientos concretos de acción en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo primero que hacemos es un diagnóstico, ya sea el diagnóstico del grupo o ya sea el diagnóstico individual, para conocer exactamente cuál es la debilidad que tenemos. Si tenemos que hacer una intervención porque el niño presenta una necesidad educativa especial, porque necesita o tiene asociado, puede ser un leve retardo o un leve autismo o alguna condición asociada que no le permite avanzar más allá, o simplemente tiene una necesidad educativa especial en cuanto a una dificultad del aprendizaje que podemos tratar en un momento determinado con especialistas. Y es allí donde nosotros como orientadores o como personas que estamos realizando la intervención vamos a saber de la mano de qué especialista nos vamos a agarrar. Si es necesario que nos agarremos de la mano del psicólogo o es necesario que nos agarremos de la mano del docente del área de educación especial o del docente del área de dificultad del aprendizaje, o necesitamos el psiquiatra para orientarnos o incluso determinar y ver a través del especialista si esa persona necesita en algún momento dado de pronto una medicación. Tenemos que ver algo que se presenta mucho en aula, que es el tema de la falta de atención en las áreas de clase, en la falta de atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y poder intervenir en estas áreas. La orientación como proceso de intervención va de la mano, y como cualquier disciplina de acción, cuenta con una serie de modelos de intervención. Estos modelos son diferentes y van adaptados de acuerdo a la necesidad de cada uno de las personas a las que vayamos a realizar esta intervención. ¿Qué es la orientación como tal? Es ese proceso de ayuda, de apoyo, de acompañamiento en todos los procesos del desarrollo. Incluye, como lo dice la palabra, la intervención, el aprendizaje, la atención a la diversidad, que es donde vamos a encontrar niños con algún problema o con alguna dificultad en un área del desarrollo y que les incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La prevención y el tema del desarrollo humano. Recordemos que allí dentro de todo este proceso vamos a encontrar una serie de situaciones, pues estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos reaccionan de distinta manera de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación. Nunca vamos a poder comparar un niño con otro o una persona con otra, porque los contextos humanos, los contextos del desarrollo son muy diferentes. Podemos ver que en algunos niños hay una interferencia del aprendizaje, incluso podemos hablar incluso de algunos, o se hablaba en algunos momentos de aquel retardo social, de aquel niño que se crió en unas condiciones donde no ofrecía un proceso de aprendizaje adecuado, porque lo vi en muchos casos cuando tuve la experiencia de estar en el área educativa. Nosotros lo llamábamos retardos sociales, y es que el niño no posee un retardo mental, no posee una disminución en la capacidad de aprendizaje, pero sí estuvo expuesto a muy pocas experiencias de aprendizaje, niños que estaban encerrados, niños que estaban en comunidades muy vulnerables, que no tenían acceso a la enseñanza y al aprendizaje, y hace que se presente algún tipo de disminución en ese proceso de aprendizaje, que vemos que cuando van a las aulas de clase y nosotros nos centramos en ellos y hacemos un proceso de intervención educativa como tal, podemos alcanzar grandes logros, porque recordemos que todos no estamos expuestos a las mismas experiencias de aprendizaje, todos no tenemos las mismas habilidades, todos los niños
niños no han sido tratados de la misma manera. Algunos están dentro de ámbitos sociales muy vulnerables o de situaciones personales que no les permiten integrarse o identificarse netamente con el tema de aprendizaje o centrarse solamente en lo educativo. El aprendizaje no va a ser igual en un niño que está sentado pensando porque tiene hambre, en un niño en que está sentado pensando que en la noche hubo un problema en su casa y hubo una situación entre papá y mamá y hubo una situación de violencia. Entonces, cada hogar ejerce, ofrece un proceso de experiencia y de aprendizaje y cada hogar brinda unas experiencias de motivación en cuanto al tema del aprendizaje. Entonces, pues las emociones vienen dadas o van de la mano con cada una de esas situaciones y por supuesto los procesos de atención que nosotros como profesionales tenemos que identificar cuál es la debilidad o cuál es la situación que se está presentando en un momento determinado, ya sea a nivel grupal o a nivel individual. Tengo aquí unas definiciones, tengo unas de Vizquerra del año 92, nos habla de que la orientación educativa son estrategias fundamentadas que sirven de guía en el desarrollo de los procesos de orientación y en su conjunto lo que es la planificación educativa y la evaluación. También nos habla Rodríguez Espinar y otros del año 93 que la representación de la realidad sobre lo que hay que intervenir y que va a influir en los propósitos, los métodos y los agentes de dicha intervención. Y Álvarez y Vizquerra también nos habla que es una representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención, que inicia pues por una evaluación, por un diagnóstico, exactamente qué es lo que necesitamos hacer en un momento determinado. En cuanto a la orientación educativa, dice que también se trabaja con la personalización o la individualización de lo que es la promoción de los valores, el desarrollo de habilidades y competencias, que es allí donde vamos nosotros, a fortalecer el desarrollo de esas habilidades y competencias. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, pero nuestro trabajo es tratar de minimizar esas debilidades y fortalecer esas habilidades y esas competencias que tiene el niño a través de las cuales podemos trabajar y podemos fomentar el desarrollo y el aprendizaje. Ese proceso de ayuda y acompañamiento va de la mano con una orientación y con tratar de poder ganarnos la confianza de esa persona para poder, especialmente cuando son niños muy pequeños, y eso se ve mucho también cuando en tribunales los niños van a hablar o van a contar su experiencia, generalmente si no tenemos la capacidad de poder llegarle o de poder hablarle, utilizamos dibujos, utilizamos otras estrategias para tratar de llegar a ese niño y tratar de conocer exactamente qué es lo que está sucediendo en un momento determinado, por qué estás actuando así, qué es lo que está influyendo en ese proceso y qué es lo que está interfiriendo en ese aprendizaje. Tenemos distintas clasificaciones de la orientación como proceso clínico, nos habla Rodríguez Monereo en el año 95, el proceso clínico, lo que es la orientación como proceso clínico. Parker en el año 1868 nos clasifica los modelos en función del estilo y la actitud del orientador, en el desarrollo de su función en relación con dos ejes, la directividad y la no directividad, y el enfoque existencialista o conductista. El modelo de rasgos y factores y el modelo espontáneo, intuitivo y el modelo rogeriano. También tenemos el modelo pragmático, empírico, el modelo conductista y el modelo ecléctico. Estas son algunas clasificaciones según el criterio de cada uno de los autores. También tenemos otras clasificaciones en función al tipo de relación que se establece entre el orientador y el orientado y clasifica los modelos de la siguiente manera. Tenemos el modelo psicométrico. El orientador es el experto de una serie de técnicas y el profesor el destinatario de los resultados de la misma. Entonces, como todos conocemos, existe una serie de técnicas que pueden ser puestas en práctica por los docentes o por el especialista como tal, que son algunas técnicas que se pueden trabajar dentro o fuera del aula que nos pueden ayudar a tratar algunas debilidades que podríamos tener allí. También tenemos el modelo clínico, que es el modelo basado en el diagnóstico. El orientador diagnostica y diseña el plan de intervención que es aplicado pasivamente por el profesor. Lo hacemos de manera independiente con un individuo en especial. Tenemos el modelo humanista, que nos habla de que la orientación es un proceso de ayuda al individuo en un clima positivo de relación. El profesor en este momento es concebido como un orientador. Y tenemos los modelos de intervención psicoeducativa. Los modelos de intervención psicoeducativa son una guía para la intervención, siendo su función el proponer líneas de actuación práctica.
También se habla que son modelos prescriptivos, normativos y cubren dos funciones principales: sugerir procesos y procedimientos concretos de actuación, así como sugerir líneas de investigación en cuanto a validar la eficacia de la hipótesis y las propuestas de los modelos de intervención. También tenemos por allí lo que es la clasificación. Tenemos Vizquerra, que es uno de los autores que nos habla de este tema, propone una clasificación bastante clara de los modelos de intervención. El modelo de intervención habla de la parte básica, que es el modelo clínico, programa y consulta, y los mixtos, que nos habla de los modelos aplicados resultantes de una combinación de los modelos básicos y el modelo psicopedagógico. También tenemos los modelos de intervención psicopedagógica que vamos a ver en el plan de evaluación, que es el modelo clínico, el modelo cíclico y el modelo de consulta. El modelo clínico. El modelo clínico está centrado en la atención individualizada. Fue preponderante desde el año 1930 hasta el año 1970 y tuvo como centro de atención algunos casos problemas. Las fases del modelo son la demanda por parte del sujeto, el diagnóstico, que es algo que vemos en todas las áreas o en todos los modelos, y la intervención. Frecuentemente se evidencia o se muestra desde el área terapéutica y desde el área del seguimiento. Tenemos el modelo clínico o el modelo counseling. El modelo de asesoramiento directo o atención individualizada es la forma más clásica de la orientación, según lo que nos dice Moreno. Este modelo es el más especializado de todos los que conforman la labor de ayudar, generándose en las teorías de personalidad y la salud mental. Es una relación personal terapéutica, el modelo clínico o el modelo counseling. Tenemos también el modelo clínico que inicia con la estructuración de la relación de ayuda. Luego se da esa exploración para ver exactamente qué es lo que podemos tratar y se genera el tratamiento en función del diagnóstico y posteriormente después del tratamiento se evalúa o se genera un seguimiento, una evaluación de la actividad. También tenemos el modelo clínico que nos habla de lo que es el orientador orientado, en la técnica de la entrevista, que es fundamental para conocer las necesidades y para poder obtener la información más relevante de aquella persona, de aquel individuo. Tenemos que de manera individual se genera de una relación personal, orientador-orientado. Vemos que este modelo clínico va más allá como identificar directamente la necesidad en una persona como tal. La trabajamos de manera individual porque esto nos permite conocer o poder obtener la confianza para que esa persona nos cuente o para que ese niño nos cuente exactamente qué es lo que está sucediendo, cuál es su situación. Tenemos también el modelo de consulta, que está centrado en la acción indirecta sobre grupos o individuos. Se dice que ha adquirido un gran auge ejerciendo su función desde una perspectiva terapéutica, preventiva o del desarrollo. Y tenemos el modelo cíclico de fases de Zimmerman, que tenemos ellos estudian lo que es la teoría sociocognitiva, social cognitiva, que está de la mano con los procesos de enseñanza y aprendizaje, el control estratégico de los procesos cognitivos, el control de la conducta, que vemos que muchas situaciones que se presentan en el aula van desarrolladas o van orientadas a lo que es el control de la conducta, el control de las emociones, porque como todos sabemos la emoción que proviene del verbo latino movere o moverse, nos genera la tendencia a la acción. Tenemos o identificamos múltiples emociones que en los niños pues no son fáciles de identificar como tal o fáciles de controlar. Tenemos por lo menos el enojo, que aumenta el flujo sanguíneo en las manos, el ritmo cardíaco, y esto eleva el ritmo en la persona o en el niño. Tenemos el miedo, donde la sangre se retira del rostro, hay una sensación de huida, de respuesta hormonal en ese momento. Tenemos también la felicidad. La felicidad aumenta la sensación de tranquilidad, estamos felices, estamos emocionados. Bueno, es una sensación de relajación y de tranquilidad. Tenemos el amor. De las emociones también tenemos el amor, que va directamente o activa el sistema nervioso parasimpático y nos genera calma y satisfacción. También tenemos la tristeza, donde se da una disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades propias de la cotidianidad. Si el niño está triste, entonces hay una disminución de la energía, hay una disminución del entusiasmo y de las actividades propias de la vida, y va a perder el entusiasmo por los procesos o por la capacidad o las habilidades para aprender. Entonces nosotros tenemos que identificar todas estas emociones porque generalmente los niños las expresan, las manifiestan
pero no saben cómo controlarla. Ya nosotros como adultos tenemos algunas habilidades para controlar estas emociones. Ya sabemos dónde podemos expresarlas y dónde no podemos expresarlas. Ya sabemos que aunque supongamos que esta mañana yo me haya levantado triste o haya tenido una situación de enojo o de miedo, pues yo ya tengo que controlarme y tengo que continuar porque tengo que continuar con mis actividades de la vida cotidiana. Pero muchas veces esos procesos en los niños pues no se experimentan de la misma manera y no se controlan de la misma manera. Tenemos lo que es el control de las emociones, que es fundamental. Por eso hoy en día se habla de la inteligencia emocional o del control de las emociones en todas las áreas de la vida social o de la vida emocional o educativa. Porque nosotros no podemos, a pesar de que experimentemos una determinada emoción, manifestarla en cualquier momento, en cualquier sitio, porque precisamente como adultos sabemos dónde las podemos experimentar y dónde no. También tenemos el control de la motivación, es importante. Muchas veces nuestro nivel de motivación o de emoción se ve disminuido por situaciones que interfieren en esos procesos. Pero somos nosotros, y que hoy lo vemos muy en día, donde muchas veces las personas pierden el interés o pierden la emoción por alguna actividad determinada, por múltiples situaciones. Por lo menos los que no tuvieron hoy en internet o no tuvieron electricidad se desmotivaron porque no pudieron ver la clase en el momento determinado. Ya les va a costar más conectarse en otro momento para ver el video porque no tienen la misma motivación. Pero se van a desmotivar más cuando se dan cuenta que perdieron el 5% de la nota que iban a ganar hoy. Mientras que los que se conecten en la próxima clase van a estar motivados porque ya no van a tener un 5, sino van a tener un 10% de la conexión en esta clase. Y los que se conecten a la última clase van a estar mucho más motivados porque van a completar un 20% que les va a ayudar para pasar esta materia y para poder graduarse en esta maestría en psicopedagogía. Entonces, como vemos, todo va de la mano, todo va concatenado. Por eso es que nosotros o los profesores dentro del aula de clase siempre deben tratar de controlar esa motivación, de realizar actividades que permitan motivar al estudiante para que siga aprendiendo y para que siga creciendo, porque si no hay motivación al logro o motivación a las actividades, pues los niños no las van a realizar. También el alumno establece sus objetivos y se autorregula para alcanzarlos. Entonces el alumno establece cuáles son mis objetivos. Bueno, mis objetivos son graduarme, entonces debo regular ¿qué? Debo regular el tiempo que paso jugando, debo regular el tiempo que paso conectado a internet o conectado a redes sociales. Y nosotros mismos como adultos también lo podemos hacer. Se empiezan a autorregular algunas situaciones para poder alcanzar los objetivos generados. Es precisamente desde el punto de vista del orientador donde se muestran o se concretan cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar para alcanzar nuestros logros plenos en un momento determinado. Tenemos la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Es el control de nuestros propios pensamientos, acciones, emociones. Entonces yo como persona, como ser humano, tengo que autorregular para poder ya alcanzar algunas metas, para poder alcanzar algunas experiencias. Solamente regular el comportamiento, sino regular las emociones, regular el pensamiento y esa motivación que viene a través de estrategias personales para poder alcanzar esos objetivos o esas metas. Cuando se hace esa orientación o esa intervención, precisamente se busca alcanzar una meta determinada, encontrar cuál es la habilidad, cuál es la situación que está interfiriendo en ese momento en la vida de esa persona y que podemos alcanzar, que puede estar influyendo en la generación de actividades que no nos permitan alcanzar las metas que nos planeamos o que nos colocamos en un momento determinado. Recordemos que para llegar a las metas, no solamente en el aprendizaje, sino en la vida cotidiana, muchas veces vamos a tener que dejar cosas a un lado. Y esas cosas son precisamente lo que forman parte de la autorregulación, es dejar a un lado aquellas cosas que no me sirven, que no me brindan esa experiencia y que no me ayudan a alcanzar esa meta o ese objetivo que yo quiero en un momento determinado. Ese proceso de orientación o de intervención va allí a identificar cuál es la situación y cuáles son las técnicas o las habilidades o las situaciones o las estrategias que debo tener para poder alcanzar el logro o la meta que quiero alcanzar. Ese modelo cíclico de fases de Zimmerman nos habla de la autorregulación. Entonces nos dice que es el control. ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Ese modelo cíclico de Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje está desde el año 2014. El sujeto nos habla él en el 2014 que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos establecidos.
Tiene unas fases, como todo tiene unas fases que son importantes llevarlas a cabo. Primero que todo, como todo procedimiento lleva una fase de planificación. Esta fase de planificación es previa a ese análisis o esa observación de lo que es en base a qué vamos a trabajar. El alumno analiza la tarea, valora su capacidad para realizarla con éxito y establece sus metas y planifica. La fase de ejecución es la fase en la que se va a realizar la actividad y la fase de autorreflexión es cuando el alumno o el estudiante valora su trabajo y trata de explicar las razones de los resultados obtenidos. Allí vemos cómo el estudiante planifica, ejecuta y autorreflexiona de acuerdo a los resultados alcanzados. Allí tenemos la fase de ejecución, la fase de planificación, perdón, que es el análisis de la tarea. Allí vemos lo que es el establecimiento de los objetivos, la planificación y por supuesto la estrategia, que es fundamental. Ahí vienen todas las creencias automotivadoras, la autoeficacia, vendrían también las expectativas del resultado, el interés y el valor de la tarea o la orientación a las metas. Allí vienen todas esas situaciones, todos esos pensamientos que se van a presentar en ese momento determinado y que posteriormente van a pasar a la fase de ejecución, que es donde se va a mantener ese autocontrol. Ahí vienen las estrategias específicas en cuanto a un área determinada, las autoinstrucciones, la creación de imágenes, la gestión del tiempo, que es importantísimo, cómo controlamos el tiempo de acuerdo a lo que queremos alcanzar, el control del entorno del trabajo, del lugar donde se va a desarrollar la actividad, la búsqueda de ayuda, incentivar el interés y la parte de lo que es la consecuencia. La autoobservación. Nos habla de la monitorización metacognitiva y del autorregistro. Y en esa fase de ejecución pues se van a presentar muchas situaciones en donde nosotros estamos allí precisamente para orientar y para indagar. También tenemos la fase de autorreflexión, que es el autojuicio, autoevaluación, la autorreacción, ahí viene lo que es la autosatisfacción, el afecto, la inferencia adaptativa y la defensiva. Ajá, la fase de planificación, que la tenemos allí, análisis de la tarea, la automotivación y tenemos la fase de ejecución, donde está la autoobservación, el autocontrol y luego la fase de autorreflexión, que es el autojuicio y la autorreacción. Bueno, con esta actividad concluimos lo que es la clase del día de hoy, del tema de lo que es la materia o de lo cuales son las fases dentro del proceso de intervención psicopedagógica, que como estábamos comentando hace rato con la compañera que estaba conectada, es precisamente ir más allá, no solamente del entorno educativo, sino en las diferentes áreas y saber cómo podemos intervenir, en qué momento podemos intervenir y cuáles son las habilidades o las estrategias que necesitamos para poder intervenir allí. Siempre nos vamos a ir de la mano de un grupo de especialistas porque no podemos trabajar solos. Siempre nosotros trabajamos de la mano del equipo interdisciplinario que nos brinda ese apoyo en un momento determinado de acuerdo a la necesidad del estudiante. Recuerden que todos los niños son diferentes, todas las personas somos diferentes, todos no tenemos las mismas habilidades para aprender, pero podemos identificar cuál es la necesidad, si hay una necesidad educativa especial, si estamos frente a un retardo mental, si estamos frente a una dificultad del aprendizaje, si tenemos una condición de autismo o tenemos una disminución en la concentración, en la atención, o un déficit de atención, una hiperactividad que no permite al niño concentrarse en las diferentes áreas, porque el proceso de aprendizaje es una serie de pasos. Sí, nosotros no podemos ver cuán importante es que el niño gatee, cuán importante es que el niño mejore sus habilidades en cuanto a la motricidad fina, en cuanto al aprender a agarrar correctamente un lápiz. Todo eso lleva una serie de pasos. Yo no agarro el lápiz de un momento a otro, sino lleva una serie de pasos. A algunos niños se les complica mucho más eso, y más cuando vamos en el área de alguna condición o alguna necesidad educativa especial. Vemos que ellos necesitan más estimulación y necesitan un modelo de intervención que les permita consolidar ese proceso de aprendizaje. Todos no aprendemos iguales, nuestros canales receptivos de aprendizaje o de recepción de aprendizaje son diferentes. Nuestra memoria a corto, mediano o a largo plazo es diferente. Algunos tenemos más habilidades para algunas cosas, otras tenemos más habilidades para otros. Por eso decimos, hay algunas personas que son muy creativas y hay otras que no. Pero el desarrollo de esas habilidades, como lo leí por ahí en un libro que decía que todos teníamos muchas habilidades, pero había que explotar todas esas habilidades, que los niños tenían muchas capacidades, pero que nosotros como padres o los padres tenían la importante tarea de
potenciar todas esas habilidades, ya sea en el área deportiva, en el área musical, en el área de aprendizaje, el desarrollo, y en cómo nosotros potenciemos y desarrollemos esas potencialidades, vamos a tener un adulto exitoso. Pero el adulto no solamente va a ser exitoso porque tenga un conocimiento amplio, porque esté preparado en un área del desarrollo, también necesitamos las habilidades sociales que van de la mano con el aprendizaje significativo, porque podemos tener una persona muy preparada con un aprendizaje muy significativo, pero que le cuesta desarrollar las habilidades sociales. Es cuando vemos allí que no solamente es el aprendizaje, también necesitamos desarrollar esas habilidades para nuestra vida adulta, para poder tener éxito en el desarrollo de nuestra vida. Bueno, para mí ha sido un placer acompañarlos en la mañana de hoy. Con esta actividad cerramos. Con esta actividad cerramos la clase del día de hoy. Por favor, conéctense a través de la plataforma para que bajen el plan de evaluación y revisen la actividad que tenemos pendiente para el próximo sábado.